y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, versículo 16 y 17 del capítulo 7 de Apocalipsis. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es interesante que cuando uno lee el libro de Apocalipsis, esta revelación de Dios, uno queda asombrado de los acontecimientos venideros que van a suceder antes, durante y posterior a la segunda venida de Cristo, al establecimiento del reino de Dios. La Biblia nos habla de un ámbito de inestabilidad natural y que de pronto nosotros en estos tiempos de pandemia estamos comenzando a vislumbrar y a sorprendernos. Sin embargo, también vemos que Dios está en control porque Él es el Dios de la historia, Él es el que tiene la primera y la última palabra y Él nos sostiene. El mismo escritor, Juan, estando en la isla de Patmos, en ese pedazo de isla allí en el mar Egeo, él está sufriendo las inclemencias de un destierro. Sin embargo, él recibe revelación de Dios. Y en esa revelación vemos estas 7 trompetas que están haciendo un preámbulo de la venida del juicio de Dios a las naciones. Y cuando uno escucha estas situaciones tan complejas, tan terribles, que van a suceder como plagas y rumores de guerra, terremotos y meteoritos que pueden llegar a caer, uno dice, qué tremendo, qué momento difícil. Sin embargo, allí el Señor está mostrando su consuelo y su cuidado. Él los pastoreará, Él los guiará a fuentes de agua de vida y Él enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Ser pastoreado significa ser cuidado, alimentado y guiado. Y significa pertenencia, significa formar parte de alguien que nos guía. Ser guiado a fuentes de agua viva nos habla de la satisfacción a una de las necesidades más íntimas del ser humano. Es decir, que el Señor es quien va a suplir cada una de nuestras necesidades, ocurra lo que ocurra o pase lo que pase. Y lo más precioso es que también el Señor ha de consolar nuestras vidas. Nos espera un futuro glorioso y venturoso de paz y de consuelo. Hoy en día se habla del estrés que se está viviendo en los hogares, tanto en los que practican el estudio o los que están trabajando, teniendo teletrabajo a través de las computadoras. Sin embargo, el Señor es quien va a traer consuelo, paz. Nuestras emociones pueden ser guiadas y guardadas en la presencia y en la gracia del Señor. Y es por ello que como familia y pueblo de Dios hoy podemos reunirnos y estar más unidos que nunca, sabiendo que el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. Él es quien tiene cuidado de su pueblo. El profeta Miqueas tuvo que predicar en tiempos de dificultad y de dolor. El pueblo de Israel había sido sometido a persecución, a invasiones. Él había visto cómo ejércitos poderosos invadían y destruían su propia nación. Aún naciones y potencias económicas que venían y quitaban lo poco que ellos tenían. Pero me encanta este profeta porque nos habla de esperanza y nos habla de una guía espiritual. Yo quisiera invitarles, si pueden, si tienen Biblias allí en su casa,
que busquen el capítulo número 7 de Miqueas. Miqueas, capítulo 7 de la palabra de Dios. En primer lugar, este capítulo me habla del desmoronamiento de una sociedad que estaba apartada de la gracia de Dios. Esa sociedad que había recibido bendición de Dios estaba viviendo las consecuencias de su propio descarrío. Dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ningún recto hay entre los hombres. Todos acechan sobre sangre, cada cual arma su red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino y el más recto como una zarza. El día de tu castigo viene, los que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. Lo primero que quiero manifestar es que gran parte de los acontecimientos que nos registra el libro de Apocalipsis es a consecuencia del pecado mismo de la humanidad. Estos días estaba viendo con asombro unas grandes mangas de plaga de langostas que están circulando entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Nunca había visto esto, había escuchado, había leído sobre las plagas de langosta. Hernán Trincado me había contado de cuando era chico, veía esas plagas de langostas allá en Córdoba. Bueno, hoy se está viendo, está sucediendo esto, están sucediendo este tipo de elementos. Nunca nos habíamos imaginado que en nuestra sociedad teníamos que estar manteniendo una distancia social de las demás personas porque nos pueden contagiar de un virus que puede llegar a ser mortal. Entonces, vemos consecuencias de la humanidad. ¿Y de dónde vinieron estos virus? De experiencias, de experimentos, de armamentos biológicos que el ser humano está haciendo. Precisamente, la palabra de Dios a través de la boca del profeta Miqueas está denunciando las consecuencias de la maldad de una sociedad que se traiciona a sí mismo, que se miente a sí mismo, aún sus jueces, a cambio de dinero, hacen injusticia hacia el que es recto. Esto es lo que nosotros estamos viviendo. Es un tiempo de injusticia. Pero en medio de esa situación, Dios habla a su pueblo y a sus hijos y les dice en el versículo 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Él está entre los que conforman un remanente de personas fieles. Miqueas está esperando la bendición del Señor. Y a pesar de que hay un mundo que lo rodea de injusticia, él está esperando la presencia del Señor. Dice el versículo número 13 de Miqueas 7, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. ¿No pasa esto? Que a causa de la contaminación del ser humano nuestro planeta está sufriendo. Bueno, el profeta ya lo estaba diciendo. Pero dice el versículo número 14, apacienta tu pueblo con callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en el campo fértil, busque pasto en Basán y en Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo
como la culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros. Miren ustedes, temblarán en sus encierros y se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. La palabra profética que Miqueas está expresando tiene dos extremos. Uno es un pueblo que es apacentado, que es llamado a ir a tierra fértil, la tierra de su heredad. La tierra fértil era la tierra de Basán. Se cree que allí habían buenas vacas, ¿no? Por eso dice el profeta también, oh vacas engordadas de Basán, volver al campo, volver a la tierra. Y también de Galaad, tierra de bendición, de gran fruto. Es decir, buscar al Señor. El Señor hace una distinción entre ese pueblo. Pero también dice que será como en los días de Egipto. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, hasta el día en que el Señor resolvió a través de Moisés sacarlos de la tierra de Gosén, de la tierra de esclavitud, e ir a una tierra de libertad. Y esa nación poderosa y orgullosa tuvo que callarse, tuvo las consecuencias del juicio de Dios porque endureció su corazón ante Dios. Me sorprende la veracidad de estos textos, que dice allí que van a morder el polvo como la culebra y como la serpiente de la tierra temblarán en sus encierros. ¿Vieron cuando una serpiente es encerrada? Allí muchas veces el enemigo es personificado en forma de una serpiente. Sin embargo, también me llama la atención que el Señor muestra su poder protegiendo a su pueblo. Y dice en el versículo 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En este momento hay una oportunidad de perdón y es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Este Dios del Antiguo Testamento, este Dios que estaba usando al profeta Miqueas, estaba justamente dando un testimonio como una luz, una lumbrera a toda una nación para que se arrepienta y se vuelva a Jehová Dios. Y fíjense las características de este Dios. Este Dios no tranza con el pecado, ni con la maldad, ni la incredulidad, pero Él es el amplio en perdonar. Él retiene su enojo poniendo la misericordia por delante. Es acordarse de su pueblo y darle la oportunidad de arrepentirse. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para cargar el precio de nuestra iniquidad. Y Él es el único que puede llevar nuestros pecados. Él es el único que puede echar a lo profundo del mar nuestras iniquidades. Qué bueno es que en medio de un mundo de desolación y de injusticia todavía existe la oportunidad del arrepentimiento. Decimos que lo que estamos viviendo es consecuencia muchas veces del pecado del ser humano, pero también allí está la iglesia como el agente de influencia y de testimonio para el arrepentimiento y volver al corazón del Señor. Un segundo ejemplo que nos marca el Antiguo Testamento en cuanto a las consecuencias del pecado y al poder de la manifestación del poder de Dios, lo encontramos en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 17 de la palabra de Dios. Es el llamado del profeta Elías. Elías tuvo que confrontar a un rey muy malvado y su esposa,
Jezabel, quien ellos llevaron la idolatría, impusieron un culto idolátrico y establecieron a la diosa Acera como un instrumento de adoración. Dios levanta a Elías y lo pone como un testimonio, pero también como un juicio a una nación para el llamado del arrepentimiento. Este hombre es el hombre que Dios utiliza como un testimonio para que esa nación se vuelva y tiene que quebrantar el orgullo de Acab. Sin embargo, también el Señor tiene un cuidado sobrenatural sobre su siervo, sobre este varón de Dios. Y allí en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, versículo 8, encontramos una historia que realmente nos sorprende. Dice, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a la tierra de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Usted recordará la situación que él está viviendo. Usted recordará la situación que él está experimentando. Él, después de haber vivido sequías y dificultades porque no había lluvia, él había establecido un juicio sobre esa nación, que hasta ni solamente por su palabra iba a venir lluvia. Había una situación entonces de necesidad y de desolación. Pero dice la palabra de Dios que él llegando a aquel lugar, yendo a ella a ese lugar, esta mujer estaba a punto de morir. Y entonces se acerca el profeta y le dice, dame un vaso de agua. Y ella se lo da. Y entonces dice, dame algo de comer. Y dice, simplemente estábamos buscando las 2 últimas maderitas para hacer un pan, comerlo con mi hijo y echarnos a morir. Y el Señor le dice, haz ese pan y dámelo. Y así lo hizo esta mujer. Pero el Señor multiplicó ese pan, bendijo ese aceite, bendijo ese fuego, bendijo a esa mujer, bendijo a su hijo, bendijo al siervo de Dios y bendijo su palabra. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Nos está mostrando que Dios tiene cuidado sobre sus siervos y siervas. Él nos ha separado de este mundo para manifestar su gloria. Interesante es que esta viuda era una mujer sin cobertura social, que vivía en Sidón de Sarepta, es decir, en una ciudad que ni siquiera era hebrea, formaba parte del reino de los filisteos. Sin embargo, el Señor muestra su gloria diciendo, aún en los momentos límites, aún cuando no tenés otra esperanza o parece que todo llega a su fin, el Señor se va a glorificar. El Señor bendijo a esa mujer todos los días en que el siervo de Dios estuvo ministrando en ella. Y es más, cuando su propio hijo estuvo allí en agonía de muerte, el Señor lo levantó y lo restauró. Dios levanta a su iglesia. El Señor te levanta y muchas veces esta iglesia a la que pertenecemos va a pasar por momentos de prueba, de tribulación, donde nuestra fe va a ser puesta a prueba, nuestra obediencia va a ser puesta a prueba, nuestra mayordomía va a ser puesta a prueba y lo más tremendo, nuestro amor hacia Cristo va a ser puesto a prueba. Y es por ello que este es el tiempo en que la iglesia de Cristo ha de brillar. Es por ello que digo que es la iglesia del Señor Jesucristo la que va a proclamar la palabra como nunca antes lo había proclamado. Hermanos que permanecían callados, tímidos, sin oportunidad de predicar, se van a dar cuenta que la venida del Señor está cerca y con denuedo y con valor van a salir a convencer al mundo, a las personas que les rodean, que Cristo viene pronto. Yo estoy convencido que ni bien podamos volver a tener nuestras reuniones, aunque esta prueba se extienda, decíamos de 15 días y para más de 100,
Sabemos que muy pronto las iglesias se van a llenar de almas confesando sus pecados y volviéndose al Señor. Y lo más precioso, va a haber una iglesia dando testimonio diciendo: el Señor me ha sostenido y me ha guardado. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos. Quiero invitarte a que busques Apocalipsis capítulo 21. Dice en el versículo número 5, y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra y que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces les dijo: mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Subrayen allí Lucas 21, versículo 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio de ello. Sí, hermanos, pasaremos por pruebas, pasaremos por dificultades, pero es justamente lo que Jesucristo nos está diciendo, que en medio de la prueba, vos y yo vamos a dar testimonio de un Cristo vivo que interviene en la historia de la humanidad y que está trayendo bendición. Va a haber tiempos de dificultad, va a haber tiempos de prueba, pero el Señor te va a dar la palabra justa. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 al 19 del capítulo 21. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué hermoso es saber que en medio de la prueba, en medio del juicio, el Señor tiene a un remanente fiel, tiene a hombres y a mujeres que le han dicho: Señor, vos sos el primero y el último de mi vida. Por eso es que Apocalipsis nos registra esta verdad. El Señor viene pronto, pero Él va a enjugar toda lágrima de ellos. Termino diciéndoles en el versículo número 34. Mirad también por vosotros mismos y por vuestros corazones, que no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que se hallaron sobre la faz de la tierra. Verad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos.
Si Jesucristo día y noche les hablaba a sus discípulos, hablaba en el templo con autoridad y aún en el momento de que el cansancio podía llevarlo a descansar, él se iba al monte a orar. También la iglesia dice, velad y orad, estén preparados, anunciando la verdad de Dios. Mis amados, lo que nosotros estamos viviendo es consecuencia del pecado de la humanidad, pero hay una oportunidad de arrepentimiento. Mientras existe hoy, tenemos que predicar la palabra de Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Este es tiempo de dar testimonio a tu vecino, a tu vecina. Pero hay algo mucho más importante. Quiero que confíes en el Señor, que pongas toda tu fe en el Señor. Vamos al hogar. El Señor viene a buscar a su novia, ataviada a su iglesia. Él nos pastoreará y nos llevará a fuentes de agua de vida, de bendición y de vida eterna. Él está preparando una hermosa fiesta, un pueblo glorioso que le alabe noche y día. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, estaba hablando de ese templo que en el año 70 fue destruido. En el año 70 hubo una gran revuelta en Jerusalén contra el Imperio Romano. Y entonces las tropas de Tito destruyeron ese templo. Pero en realidad Jesucristo estaba hablando de la destrucción de una sociedad corrompida que estaba lejos de Dios. El Señor nos está hablando de estar atentos, de estar preparados. El Señor viene pronto. Iglesia de Cristo, este es tiempo de orar como nunca, de creer y crecer en la verdad de Dios, de dar testimonio de un Cristo vivo. Si tenés oportunidad de ganar un alma para el Señor, con paciencia y con amor, esa verdad de Dios puede ser sobre tu vida. Quizás hoy no tengas plena seguridad de que si el Señor viene hoy, no te vayas con Él. El Señor dijo que Él va a echar a lo profundo de la mar nuestro pecado. Él nos va a limpiar. Y qué hermoso es que Jesucristo cargó en la cruz por nuestras transgresiones. En este tiempo vamos a orar y vamos a orar para que vos, para que a través tuyo muchas personas puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Que este sea el tiempo de la salvación, que veas los milagros, sanidades, multiplicación y bendición de parte de Dios. Dejamos 2 minutos para compartir motivos de oración y luego oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay motivos de oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por la economía de los hogares y las familias. Vamos a orar por las personas que están con necesidad física. Amén. En el nombre de Jesús. Por las personas que están siendo expuestas en el nombre de Cristo. Pero hay motivos de oración. Pone tu mano allí y así podemos escucharte en el nombre de Jesús. Motivos de oración. Rapidito. Escucho. Sí, María José, pide oración. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pido oración, bueno, principalmente por los hermanos, por el que todos estén bien y bueno, que no afecte más la economía de las familias. Y también voy a pedir oración por la vida de Julia, porque está hace un día que está con fiebre, no sabemos qué, me parece que son los dientes, pero bueno, voy a pedir oración para que el Señor la esté protegiendo, la esté cuidando y esté cortando esta fiebre para que estemos tranquilos más que nada, porque uno dice fiebre y ya se asusta. Amén. Pero creo que son los dientitos. Oramos por Julita en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Es la más pequeña que tenemos en el grupo aquí. Está presente. Gloria a Dios. Bien, otro motivo de oración. Hay más motivos de oración. Escucho. Gloria a Dios. Antonio, ¿estás levantando la mano? Te escuchamos. No tiene habilidad. Antonio. Tenés que aceptarme el audio. A ver. No te escuchamos. Si no, escribilo, por favor.
Si no, escribilo abajo. ¿Vos leíste? Dale, pues. Ya leí 5, pero él tiene que aceptar. Si no, no. Antonio, tenés que aceptar. No, a ver. Bien. No lo escuchamos. Bueno, oramos al Señor entonces. Oramos en el nombre de Jesús. Y ponele audio a todos, ¿sí? En el nombre de Jesús. Bien, oramos en el nombre de Jesús. Amado Señor, te damos gracias por los momentos históricos que estamos viviendo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, preparado para este tiempo. Señor, te rogamos que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a cada hermano, a cada miembro de la familia, de la fe, de nuestra congregación, pero también a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, de las diferentes organizaciones, denominaciones, de los diferentes países y naciones. Bendice, santifica tu iglesia. Capacítala para predicar y anunciar tu verdad en todo momento. Que cada hermano sea un evangelista, que cada hermana sea un testimonio del poder de tu gloria. Crecimiento espiritual, el estudio de la palabra. Bendice a nuestros niños, a nuestros hijos, los que estudian. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, a estas criaturitas, Señor, te pedimos por la vida de Julia, que tú la bendigas, la libres de toda infección en el nombre de Cristo. Su crecimiento, aún la economía del hogar. Bendice, dale creatividad, sabiduría, inteligencia a cada miembro de nuestra familia de la fe, Señor, para poder ganarse y conquistar el sustento diario. Bendice, Señor, a los que están trabajando. Líbralos del peligro de la pandemia en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, también a aquellos que están en este tiempo de dificultad, Señor, en reclusión en sus hogares, especialmente nuestros mayores, nuestros ancianos. Protégelos, Señor. Provéeles fortaleza en su organismo, defensa, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellos que están internados, Señor, aquellos que están, Señor, en exposición, aquellos que están, Señor, hacinados en una casa muy pequeña con necesidades. Señor, cubre al barrio aquí, Señor, en la zona, Señor, los diferentes barrios carenciados, que podamos cubrir al que está pasando frío. En el nombre de Jesús, aquel que no tiene forma de comunicarse a través de internet. Te rogamos por ellos, que tú los cubras y los bendigas. Bendice a los que están terminando sus carreras, sus estudios, Padre, en el nombre de Jesús, y bendice a la iglesia, el desarrollo de nuestros proyectos, el crecimiento y la vida de oración. Señor, gracias porque podemos orar e interceder en el nombre de Jesús. Te honramos y te damos gloria porque somos uno en el Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén.